Muy buenos días, buenas tardes. Hoy miércoles 25 de junio, en la sala Fabiola Salazar Leguía, quiero dar por inicio a esta mesa técnica sobre la eliminación de tubo de transferencias en vuelos nacionales. Hemos tomado conocimiento hace unas semanas atrás respecto a la reglamentación que se da sobre el cumplimiento del contrato, sobre la adenda que especifica el cobro del tubo de transferencia tanto para vuelos nacionales e internacionales. Sin embargo, sobre el que hemos mencionado, nosotros hemos visto por conveniente hacer un tratamiento diferenciado, ya que en nuestro país no existen vuelos directos, por ejemplo, Tarapoto-Chiclayo, Arequipa-Tumbes, perjudicando directamente a los peruanos de las regiones. Y señalo esto porque no se ha entendido muy bien. Actualmente creen que todas las personas que utilizan el aeropuerto Jorge Chávez estarían afectos a este pago. Sin embargo, los perjudicados de ellos serían los peruanos de las regiones que se movilizan y utilizarían el aeropuerto, nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez como aeropuerto pase, ¿no? Para ello, hemos querido invitar el día de hoy a los representantes del Ministerio de Transportes, a los representantes de LAP, a los representantes de OCITRAN y a los representantes de ATU, a fin de abrir en esta mesa las posiciones que se han debatido dentro del propio Congreso, ya inclusive como iniciativa legislativa. Si bien ha habido un pronunciamiento por parte de OCITRAN para dejarlo sin efecto, de manera obviamente momentánea, entraría en vigencia en los próximos meses. Es así que yo quisiera iniciar esta mesa técnica apuntando sobre la verdadera, el fundamento de dicha adenda, cuáles son las implicancias de la misma, por qué se da, en base a qué. Recordemos que el LAP tenía pendiente de poderle brindar al país un aeropuerto nuevo o un terminal nuevo que pueda cubrir, en este caso, la demanda que se incrementó en los últimos años. Eso ha tardado. Recordemos que, por una parte, los terrenos que el Estado tenía que brindarle no habían sido otorgados en el tiempo. Sin embargo, luego de que la toma posesión ya de los terrenos y puede hacerlo, ha construido en tiempo récord, valgan verdades, la infraestructura del nuevo terminal. Ellos han cumplido inclusive con no hacerle objeciones al Estado, pese a que ha habido un incumplimiento en algunas partes por parte del Estado. Ha habido un trabajo conjunto también por parte de OCITRAN de hacer una supervisión in situ por cada momento que se solicitaba que se pueda ampliar, por ejemplo, los plazos para la inauguración de este. Yo entiendo que desde parte de todas las instituciones, y creo que el ministro de Transportes anterior, que hubo un compromiso fehaciente para que veamos nosotros y contemos con la inauguración del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, han surgido algunas observaciones. El día de hoy, el punto en agenda es básicamente la eliminación de tubo de transferencias en vuelos nacionales, y sobre eso nos vamos a centrar. Así que quiero darle pase, en primer lugar, al señor David Nizama para darle la bienvenida, a la señorita Elizabeth Mora y el señor Oscar Ubillus, con el tema del marco legal del TUA en vuelos nacionales y los posibles ajustes normativos. Bienvenidos.
Adelante. Señora congresista, muy buenas tardes. Manifestamos el saludo de parte de los representantes del Ministerio de Transportes, en este caso el señor ministro y el viceministro y nuestra directora, por la invitación y para poder participar en esta mesa técnica. En esta oportunidad nosotros queremos explicar en qué consiste el contrato de concesión, por qué se implantó o se señaló la asignación del TUA de transferencia en nuestro contrato a través de la adenda 6. Para poder conocer un poco más del contrato, ¿no? Ustedes saben que el contrato inició en el año 2001. Este contrato tiene una vigencia de 40 años y la naturaleza de este contrato de concesión es un contrato autosostenible. Eso quiere decir que las inversiones que se realizan en esta concesión es estrictamente y netamente del concesionario, ¿no? A través de la norma de APP, el reconocimiento el retorno de la inversión que realiza el concesionario es a través del cobro de las tarifas. La retribución, bueno, fue un factor de competencia en esta concesión, fue el 46.511% de todo lo recaudado en esta concesión. ¿Qué se hace con este dinero? Este dinero, que es recaudado por la explotación de la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, son destinados para poder cofinanciar los aeropuertos del primer y segundo grupo y también la adquisición de terrenos. Actualmente ya se vienen unas grandes obras para la concesión del segundo grupo. Entonces tenemos un dinero destinado para realizar inversiones en los aeropuertos de provincia. En este tema en particular respecto al TUA, es importante realizar una diferencia entre qué es un TUA regular y qué es un TUA de transferencia. El TUA regular es la tarifa que paga el pasajero que se embarca en Lima, quien tiene acceso a los 32 servicios que se tienen en el aeropuerto. Sin embargo, el TUA de transferencia está destinado para que esto sea aplicado al pasajero en transferencia. El pasajero en transferencia está considerado en dos aspectos, el internacional y el doméstico. En el internacional están destinados para los pasajeros que provienen de un punto de origen internacional y desembarcan en el aeropuerto y continúan su conexión a otro destino internacional. Y el doméstico de provincia paran en Lima y continúan su destino a otro destino en provincia. En este caso en particular, este pasajero en transferencia no utiliza todos los servicios o no utiliza toda la infraestructura que se encuentra en la concesión. En este caso, este pasajero solo tiene acceso a 25 servicios. Por eso es que se tiene que realizar una diferencia entre el TUA regular y el TUA de transferencia. Se tiene que realizar una tarifa diferenciada y también se tiene que realizar un costo diferente al pasajero que se embarca en Lima, que tiene acceso a todos los servicios. Los servicios que tiene el pasajero en transferencia, que son los 25 servicios, pues tiene servicios a áreas de embarque, climatización, sistemas de despacho de maletas, iluminación, comunicaciones, como también tiene acceso a poder acudir a determinadas entidades del Estado, como Indecopi, Policía, la Fiscalía, PROMPERÚ. Son determinados servicios que están asignados ya como infraestructura dentro de la concesión. Para poder entender por qué se aplicó el TUA de transferencia, es importante tener en cuenta los antecedentes. ¿Cómo surge esta figura, no? O sea, ¿por qué se aplicó este TUA de transferencia? El contrato de concesión se entregó en el año 2000, empezó su explotación 2001-2002 y en el año 2004 ya se tenía un 15% de pasajeros en transferencia. Estamos hablando en el año 2002, ¿no? El concesionario en su oportunidad en el año 2004 requirió al Ceocitrán, al concedente, que se aplique un TUA de transferencia. Sin embargo,
De acuerdo a la normativa, quien determina la fijación de tarifas, porque es una tarifa regular, esta competencia es asignada al OSITRAN. El OSITRAN realizó una evaluación y consideró oportuno de que no se puede aplicar un TUA regular a un pasajero en transferencia. ¿Por qué? Porque el pasajero en transferencia no gozaría de todos los servicios. No, se tendría que realizar una diferencia. Esta figura no estuvo plasmada en el contrato de concesión de manera expresa. Sin embargo, el derecho de poder cobrarlo existía. ¿Por qué? Porque la tarifa paga quien usa el aeropuerto, ya sea un pasajero embarcado en Lima, ya sea un pasajero que usa la infraestructura que viene del internacional y se va a provincia. La tarifa paga quien usa la infraestructura. Sin embargo, existía esta deficiencia en el contrato. El OSITRAN consideró de que no se puede cobrar en ese momento no se podía cobrar porque no estaba diferenciado, y sugirió que se pueda realizar una modificación al contrato, ¿no? Esto fue señalado en el año 2004. En el año 2007 también el OSITRAN se pronunció y se realizó una definición respecto a quiénes son los pasajeros que salen de la zona pública y quienes tienen la disponibilidad de todos los servicios. Considerando esta opinión del OSITRAN respecto a que se tendría que realizar una modificación contractual, porque la aplicación de una tarifa solo es competencia del concedente y el concesionario, porque es un acuerdo de partes a través de la suscripción de una adenda, en el año 2013 el MTC, por acuerdo de las partes con el concesionario, estableció el cobro de la tarifa del TUA. ¿Bajo qué principio? El principio de que todo pasajero que usa la infraestructura debería efectuar el pago respectivo. ¿Qué se consideró en esta adenda, no? En esta adenda, en el año 2013, se consideró que se debería pagar el TUA de transferencia, que es el OSITRAN, en el marco de su competencia, quien debería de fijar la tarifa, porque en el contrato no está fijado el monto, porque es una tarifa que es regulada y tiene que ser fijada a través de los métodos tarifarios que son aplicados por el OSITRAN, y que la tarifa se iba a cobrar a partir de la puesta en operación del nuevo terminal. En esa lámina ustedes van a poder apreciar cuáles son las comparaciones del texto original de la adenda 6 y el texto original del contrato y cuáles son las modificaciones que se realizaron en la adenda 6. La primera precisión es que en el TUA se cobra por pasajero embarcado, por los servicios que se presta, por los cuales se tienen indicados en el apéndice 1 del anexo 5, ¿no? Lo que mencionábamos, que el pasajero paga por los servicios que recibe. Entonces se realizó esa precisión respecto a que el TUA regular se le cobra al pasajero embarcado. Se realizó la precisión respecto a que se cobraría el TUA al pasajero de transferencia por los servicios que tiene disponible el pasajero, tanto en la zona nacional como en la zona internacional. Además, también se determinó la fijación de la tarifa de la TUA en transferencia, que es determinado por el OSITRAN, y que el concesionario declaró también en esta adenda que no va a efectuar el cobro del TUA de transferencia desde la suscripción de la adenda. O sea, no iba a cobrarlo, tampoco nos iba a plasmar un trato directo o alguna controversia al concedente desde la suscripción de la adenda hasta el inicio de operaciones del nuevo terminal, toda vez que el compromiso del concesionario es que este cobro lo iba a efectuar a partir del inicio de operaciones del nuevo terminal. Básicamente, ¿en qué se sustenta la adenda? En la libertad de las partes. Un contrato, esto es un acuerdo de partes, esto está previsto en el Código Civil. En el Código Civil se establece la libertad de poder contratar, de poder acordar, de poder modificar aspectos que estén relacionados en un solo contrato. Y también la Constitución de nuestro país, que eso señala la libertad de poder contratar, ¿no?
Y también en esta presentación nosotros señalamos por qué es el OCITRAN quien fija la tarifa. El OCITRAN fija la tarifa por su competencia. Ellos tienen la ley marco del organismo de reguladores que establece la regulación de poder fijar tarifas. Ellos verifican el cumplimiento de la obligación. Y en este caso, en el contrato de concesión se estableció como obligación que el concesionario pueda cobrar el TUA de transferencia, y es un aspecto que el OCITRAN tenía y tiene que fiscalizar que efectivamente se realice el cobro de la TUA. Es por ello de que el OCITRAN es quien fija la tarifa. Actualmente el 11 de junio se estableció una tarifa tanto para los domésticos y internacional, que es de $6.79, y para internacional 10.74. Gracias. Muchísimas gracias. Damos pase ahora a Lima Airport para que nos comente sobre la aplicación operativa del TUA de transferencia en el nuevo aeropuerto, situación contractual y operativa. Quiero darle la bienvenida al señor Juan Marcos Venegas, gerente de planeamiento financiero, y a la señorita Marilena Reaño, líder de asuntos legales regulatorios. Bienvenidos. Buenas tardes, señorita Presidente. Buenas tardes con todos. Antes de empezar con la presentación, bueno, que si la pueden poner, por favor, quería hacer algunos comentarios en relación a la introducción muy buena que hizo usted con relación a que las provincias o los pasajeros en provincias efectivamente no tienen la posibilidad de viajar de una provincia a otra sin pasar por Lima, ¿no? Esto ha venido sucediendo desde el inicio de la concesión e incluso antes, ¿no? Y le puedo asegurar que va a ser muy difícil que, aún teniendo un desarrollo económico adecuado, eso cambie, ¿no? Probablemente habrán algunos vuelos directos, pero la mayoría de casos va a seguir pasando por Lima, así como sucede en todos los aeropuertos del mundo. Por ejemplo, Atlanta, que en Estados Unidos es un país sumamente desarrollado y podría tener vuelos directos entre provincias. Atlanta es usado como un hub nacional, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque las líneas aéreas tienen una capacidad limitada de aviones, entonces no es posible que tengan aviones para hacer vuelos directos a todas las provincias, ¿no? Entonces, el hub va a ser una necesidad, sin lugar a dudas, en todos los países. Un hub dentro del país y un hub regional en Sudamérica. Porque es la manera como las líneas aéreas son más eficientes y disminuyen la cantidad de kilómetros de distancia que tienen que recorrer, que sí lo harían de provincia en provincia en vuelos directos. Lo otro, efectivamente, nosotros siempre hemos tenido toda la disposición, siempre la vamos a tener para desarrollar la mejor infraestructura, y efectivamente hemos recibido siempre el apoyo de todas las entidades en este proyecto. Hay que acordarnos también que en el 2020, con la pandemia, nosotros, incluso dentro de ese periodo difícil, nosotros iniciamos las obras de la pista 2. Lo otro es el diseño del terminal. Toma en cuenta el flujo de absolutamente todos los pasajeros, incluso obviamente el pasajero de transferencia internacional o el pasajero doméstico, las salas de embarque, la cantidad de salas de embarque o el área que lo contiene, tiene en cuenta a este tipo de pasajeros en hora punta, ¿no? Entonces, esas inversiones tienen que ser recuperadas a través de una tarifa. Ahora sí podríamos pasar a la presentación. Hay algunas láminas que son muy similares a las que ha presentado Elizabeth Mora. Voy a pasarlo rápido.
si nos pueden ayudar a pasar. Queremos hacer una breve introducción sobre qué cosa es una TUA de salida y una TUA de transferencia, ¿no? Nosotros, como bien ya se ha dicho, la TUA se cobra desde el año 2001 y se paga cuando se adquiere un pasaje aéreo, ¿no? Hasta el 2010 nosotros cobrábamos esa tarifa en efectivo y a partir del 2010 se logra, a través del apoyo del MTC y de la SUNAT, incluirlo en el pasaje aéreo. Y los pasajeros de transferencia o de conexión se espera cobrar a partir del 26 de septiembre del año 2025, una vez que las líneas aéreas puedan incluir las tarifas correspondientes en los boletos aéreos, ¿no? ¿Podemos seguir? La TUA de salida también es importante mencionar. En el cuadro que está a la derecha, superior derecha, tenemos dos TUAs de salida, la TUA internacional y la nacional. Es importante mencionar que de la TUA de $30 se le descuenta el IGB y quedan $26. Luego transferimos a Corpac el 20%, que representa $5, y de ese saldo, es decir, de $21, le damos al Estado el 46%, es decir, cerca de $10. La TUA o el ingreso neto con el que se queda LAP es de $11. De los $30, LAP se queda con 11 y con eso tiene que enfrentar las inversiones, costos operativos y mantenimiento. Lo otro que es importante señalar, porque muchas veces se ha dicho también en los medios, es que se considera que la TUA internacional, o la TUA en general, pero sobre todo hacen mención a la internacional, es la más cara de Sudamérica. Y resulta que la TUA esa de $30 es la más barata de Sudamérica, es la más baja. ¿Podemos regresar, por favor, a la anterior? El cuadro de abajo hace referencia a la TUA de transferencia. De la TUA de transferencia, si vamos al cuadro de color verde, el de celeste ya quedó desactualizado. Fue la primera propuesta y tarifa final que hizo Ocitran en el mes marzo 28. Perdón, hay que ver los dos porque en la TUA internacional, el 12 de junio, hicieron una nueva propuesta de $12.67, es decir, bajaron unos 60 centavos la TUA internacional que habían fijado en marzo, y en el caso de la TUA nacional de $8.34, ahora la propuesta es de $8. Y como pueden ver en la última fila, la TUA neta con la que se queda LAP se quedaría LAP con $5.74 o con $3.63. ¿Podemos continuar? Este es un ejemplo de cómo se cobra la TUA o cómo se incluye en el boleto, porque como usted también lo dijo, a veces se cree que se está cobrando doble o que nunca se había cobrado la TUA. Sin embargo, en el lado izquierdo se puede ver el detalle de un pasaje, por ejemplo, que cuesta casi $1.800, y abajo sale todos los conceptos que uno paga aparte del boleto aéreo. Como una de las filas iniciales, ahí está impuesto de embarque del aeropuerto y sale $30.86, que es la TUA de salida. Entonces ahí se muestran todos los conceptos que se paga dentro de un boleto aéreo. Continuamos. Esto ya lo explicó Elisa, pero efectivamente el pasajero de transferencia internacional es uno que inicia su vuelo en, por ejemplo, Santiago de Chile, para en Lima y utiliza las instalaciones de Lima. No es un turista que viene a gastar al Perú, es un turista que usa nuestras instalaciones y que nosotros la hemos desarrollado así para dar ese servicio, y luego se va, por ejemplo, a Miami y viceversa cuando retorna. El de pasajero de transferencia nacional ya lo hemos explicado
bastante. Es un pasajero de Tumbes a Cusco que para por Lima y usa nuestras instalaciones. ¿Seguimos? Estos son algunos de los servicios que se brinda con la TUA de transferencia. Tienen máquinas exclusivas de rayos X, tienen los sistemas de información, obviamente las salas de embarque. Continuamos. Tienen los pasadizos, el sistema de despacho y distribución de equipajes, porque es importante saber que, claro, un pasajero cambia de avión, ¿no? De un avión a otro, acá en Lima, y sus maletas no las toman. Las maletas van de un avión a otro, pero antes pasan por un sistema de inspección. Son bajadas de un avión, entran a nuestro sistema y de ahí retornan hacia la otra aeronave. Tenemos áreas exclusivas también para los pasajeros en transferencia internacional y doméstico y los sistemas de iluminación y señalización. Continuamos. Hay baños, salas públicas, salas comunes para registrar su estadía. Sigamos, señaléticas horizontales, verticales. Y con esto acabo, tengo dos láminas. Esta, por ejemplo, es un benchmarking de la TUA de transferencia, un estudio comparativo de la TUA de transferencia doméstica. Arriba, el cuadro de arriba son las TUAs que se cobran en diferentes países, por ejemplo, en Alemania, China, en Estados Unidos, sea en Miami o en Atlanta, en Londres, en Brasil, etc. Y abajo se ve la relación de esta TUA respecto a la TUA de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los aeropuertos de Alemania, por ejemplo, se cobra incluso más. Esta tarifa de transferencia DOM-DOM está por encima del 100%, 120%, porque usa las instalaciones y aparte otros servicios. En el caso de Hong Kong me parece, no logro ver bien, 40% creo que hizo, 29%, no veo bien. Pero como pueden ver, en la mayoría supera el 100%. En Miami, en Atlanta, se cobra la misma tarifa de salida de acá que pagamos nosotros, la paga también uno de transferencia. En Brasil supera el 130 y tantos %, en Santiago de Chile y en Panamá 100%, ¿no? Entonces, se puede concluir acá que en muchos de los aeropuertos se cobra la misma tarifa de salida para el pasajero de transferencia doméstico. En nuestro caso, por ahora no cobramos, pero si cobráramos es más o menos un 50%. Continuamos. Y en lo que es tarifa internacional, los porcentajes son menores si lo comparamos a la tarifa internacional de salida, pero igual hay un porcentaje importante. En Londres es cerca del 40%, en Alemania 30%, en Estados Unidos, en Londres es 60%, en Alemania es 50%, en China es 60%, en Estados Unidos, por ejemplo, es el 30% de la tarifa de salida y en Brasil es 30% aproximadamente. Siempre mencionan que, por ejemplo, Bogotá no tiene una tarifa de transferencia internacional y las líneas aéreas señalan de que perderían competitividad. Sin embargo, los pasajeros de salida de Bogotá, ¿no?, pagan $75. Nosotros les cobramos $30, que ya incluye IGB. Nosotros nos quedamos con 11. Si nosotros tuviésemos una tarifa de $75, seguramente que tampoco cobraríamos. Nosotros no subvencionamos. Nosotros, si hacemos una inversión como es la que hemos hecho ahora, necesitamos recuperar esa inversión, porque habrá de entender que con los $11 que nos quedamos con la TUA internacional, poco podemos recuperar de las inversiones. Y eso es todo. Va a seguir Marilena Reaño. Buenas tardes, señorita presidenta, y a todos los asistentes. ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí, yo voy a tocar un poco la parte legal. Se ha hablado mucho de que la tarifa, la TUA de transferencia, ha sido regulada en la adenda 6
al contrato de concesión que se firmó en el 2013 y de alguna manera se ha cuestionado también la firma de esta adenda. Sin embargo, creo que es importante comentar los antecedentes, tomando en cuenta que para nosotros la tarifa de la TUA de transferencia siempre fue parte de nuestro derecho, siempre pudimos cobrarla. Y esto se explica porque el contrato original que suscribimos en el año 2001, cuando nos adjudicamos la concesión, si bien es cierto, no se decía expresamente que teníamos el derecho al cobro de esta tarifa, sí se establecía que el cobro de la TUA, en ese momento TUA de salida, estaba, digamos, enfocada en cubrir los costos de los servicios que están a disposición de los pasajeros, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, todos los pasajeros que utilizan la infraestructura deberían pagar una tarifa. Siguiente, por favor. Hay una resolución emitida en el año 2007 de OSITRAN que justamente se emite en toda esta discusión que hubo entre el MTC, OSITRAN y LAB respecto a quién debe pagar esa tarifa, considerando lo que comentaron por parte del MTC, de cuántos servicios tenía o no tenía a disposición el pasajero de transferencia, o si el pasajero de transferencia realmente tenía que pagar una tarifa. Entonces, dentro de ese procedimiento, OSITRAN emite esa resolución que es bien importante porque hace una distinción de lo que es un pasajero de tránsito y un pasajero de transferencia. Y señala, ¿no?, que un pasajero de tránsito, que efectivamente es el que viene, en el caso de pasajeros nacionales, viene de una provincia y se queda en la aeronave y va a la siguiente etapa de su vuelo en la misma aeronave. Cosa que no pasa con el pasajero de transferencia que, como ya hemos explicado, utiliza la infraestructura del aeropuerto. Entonces, con toda razón, OSITRAN dice, aquel pasajero de tránsito que no va a utilizar tu infraestructura no tiene por qué pagar ninguna tarifa y nosotros nunca hemos intentado o pretendido cobrarla, ¿no? Más sí en el caso de los pasajeros de transferencia. Siguiente, por favor. Otro tema que es importante mencionar es que en esta etapa, justamente en línea de lo que comentaba el Ministerio, OSITRAN emite un informe dentro de la resolución del Consejo Directivo 016-2007. O sea, estamos hablando de opiniones desde mucho antes de la firma de la adenda, que fue en el 2013, en donde justamente hace toda esta evaluación y concluye, ¿no?, que nosotros tenemos el derecho a cobrar una tarifa, no la misma tarifa que cobramos a un pasajero de salida, ¿no?, considerando que los 32 servicios que están a disposición del pasajero de salida, digamos, ellos tienen a disposición 26 de los servicios que tienen que ver con las fotos que hace un momento hemos podido presentar. Y dado que esto no está regulado expresamente en el contrato de concesión, es que se coloca en la adenda. Es decir, se formaliza un derecho que nosotros teníamos desde nuestro punto de vista, desde el momento en que nos adjudicamos la concesión. Siguiente, por favor. Y finalmente, eso es como está la adenda actualmente y el contrato de concesión vigente, que establece que el derecho, ¿no?, del cobro de la TUA, establece en la parte de abajo, pueden ver la referencia al anexo 5 del contrato de concesión, que dice expresamente que está prohibido exceptuar del cobro de la TUA. O sea, nosotros no podemos exceptuar el cobro de una tarifa a ningún pasajero. Y ese punto también es importante, ¿no? Y una de las razones por las cuales consideramos que tenemos el derecho al cobro. Y en la adenda 6, que también es importante, creo, comentarlo, el objeto de la adenda 6, y tienen que tener todos claro, es que no fue regular solamente este derecho para el concesionario. En la adenda 6 se regularon varios temas operativos vinculados al proyecto de ampliación y además algunas definiciones que nos solicitaron también los bancos que financiaron el proyecto de ampliación y este derecho. Es decir, reitero, no fue una adenda que se firmó con la finalidad, solamente con la finalidad, digamos, de regular el tema de la TUA de transferencia, sino que tuvo
múltiples regulaciones y modificaciones, y ahí es donde se establece de manera expresa el derecho del cobro de la tarifa y también que esa tarifa va a ser definida por OSITRAN por ser el órgano competente y cobrada pues desde el inicio de operaciones del nuevo terminal, ¿no? Siguiente, me parece que con eso ya termina la presentación. Quedamos atentos a cualquier consulta que pudiesen tener. Muchísimas gracias. Quiero darle ahora pase a los representantes de OSITRAN, a la doctora Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva de OSITRAN. Le damos la bienvenida también al señor Francisco Jaramillo, a la señora Gloria Cadillo y al señor Ricardo Quesada. Dejo en el uso la palabra a la doctora Verónica Zambrano. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a algunos temas que ya han tratado ambas partes del contrato, que son el concedente, el MTC y el concesionario. De repente ya han sido vistas. Siguiente, por favor. Ya han sido de alguna manera vistas, pero igual las voy a mencionar de manera muy rápida. Nosotros efectivamente nos regimos por el contrato de concesión, que es ley entre las partes y que para nosotros tiene un mandato intrínseco por nuestra función reguladora. Entonces, este contrato contiene un anexo 5 que habla de la política de tarifas, que es precisamente donde luego se ha introducido la famosa adenda que da lugar al tema de los pasajeros de transferencia. En el año 2004, nosotros tenemos registrado que efectivamente el AP tuvo la intención de cobrar. Y OSITRAN da una interpretación. Esta interpretación justamente lo que buscaba era identificar que dado que la lógica de la TUA de transferencia era pagar por los servicios recibidos, estos pasajeros que utilizaban menos servicios no podían cobrarse por los 32 servicios incluyendo algunos que no recibían. Y es por eso que lo que se dice es que tenía que fijarse ese detalle a través de una adenda, porque OSITRAN no tenía esa capacidad, digamos, para establecer exactamente qué servicios eran. Es ahí con donde se modifica el anexo 5. Siguiente, por favor. Siguiente. Se modifica el anexo 5 y se incorpora el tema de los pasajeros en transferencia, indicando que se debe aplicar la TUA. Y luego, en la cláusula cuarta, efectivamente una declaración de las partes en las cuales se establece que recién se pagaría esa tarifa a partir de la operación del nuevo terminal de pasajeros. Probablemente esta es la razón por la que todo este tiempo, entre comillas, nadie, digamos, se preocupó del tema, porque se firma en el año 2013, pero claro, como no era un cobro que se fuera al día siguiente de la firma de esta adenda, nadie, entiendo yo, ha objetado este punto. Entonces a nosotros nos ha sorprendido mucho, siguiente por favor, que ya más de 10 años después, cuando se tiene que cumplir el contrato, hayan surgido voces indicando que esto era ilegal o que es nulo, cuando no existe nada de eso. Nosotros tenemos una función reguladora dada por la Ley Marco de Organismos Reguladores. Esta ley establece que los reguladores tenemos la facultad de fijar tarifas. Y ahí también nos preocupa la intromisión o, digamos, la sugerencia que ha habido en la Comisión de Transportes, que se está trabajando un proyecto, de hablar la forma en que nosotros tenemos que fijar las tarifas. Porque la forma en que nosotros fijamos las tarifas es conforme a lo que dice el contrato. Porque eso es lo que en realidad da la garantía al inversionista de poder recuperar su inversión, porque qué cosa es lo más importante para quien viene a invertir, es ver cómo recupera realmente, y en esos contratos en los que el mecanismo es la tarifa a los usuarios, eso tiene que estar muy claro y se tiene que respetar, que es lo que nosotros hemos venido diciendo en todo este tiempo. En nuestro reglamento general también se establece que OSITRAN vela por el cumplimiento de los contratos de concesión vinculados a la infraestructura de transporte de uso público, por el cumplimiento del sistema de tarifas y que revise y desregula las tarifas. Y yo quiero mencionar expresamente que en lo que es nuestra ley, la ley de supervisión, expresamente se señala que nosotros debemos regular el comportamiento en los mercados en que actúan las entidades prestadoras. Y cuando se dispone en un contrato de concesión con el Estado que existe una tarifa, corresponde velar por el cumplimiento de esas cláusulas tarifarias. Por eso, para nosotros, esto no es un tema exógeno, es un tema en que estamos directamente involucrados por nuestra naturaleza, por nuestra razón de ser, en nuestra propia ley de creación. En ese sentido, o en esa línea, es que nosotros hemos tomado conocimiento de ese procedimiento de fijación tarifaria, que es un procedimiento que se inició en el año pasado, en el mes de junio, y que se inicia con una publicación que da lugar a que la presente una propuesta tarifaria
en septiembre del año 24. Luego se abre un procedimiento de interpretación porque no había, digamos, había alguna duda sobre una de las categorías de pasajeros. A continuación, en el 30 de enero de este año, se da la propuesta tarifaria de Ocitran para poderla, digamos, poner en conocimiento de todos. Ay, perdón, no están corriendo. Siguiente, por favor. Ahí, ya. Para ponerle en conocimiento de todos, se hace una audiencia pública el 26 de febrero del 25, y ya antes, el 7 de febrero, se había trabajado el tema o puesto conocimiento de nuestro Consejo de Usuarios de Aeropuertos de Ocitran. Luego se reciben comentarios de las empresas, tanto del AP como de los gremios IATA y AETAI. Finalmente se aprueba la tarifa el 28 de marzo del 25. ¿Por qué? Porque esta tarifa tenía que ser publicada el 29 de marzo, porque tenía que entrar a regir el 30 de marzo. Entonces nosotros hemos esperado mucho tiempo tener un consejo directivo que la apruebe, porque ya, digamos, de alguna forma el trabajo estaba realizado y era público y de conocimiento, y nunca se objetó que fuera a ser una tarifa que se pudiera o no aprobar por emergencia, ¿no? Ese es un tema que ha salido nuevo y que tampoco es un tema que se ha trabajado, como pretenden decir algunas personas, de manera soterrada o oscura, porque han habido todas las publicaciones que manda la ley para estos procedimientos tarifarios de servicios públicos, ¿no? El procedimiento tarifario, efectivamente, siguiente, por favor, se llevó a cabo con una resolución de emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una conformación de 5 miembros, pero para hacer quórum basta con tener 3 miembros. Sin embargo, a partir del 23 de octubre del 2023 no contamos con este quórum para sesionar. Entonces, recién el 4 de abril se ha designado un integrante más, pero con el cual tampoco hacemos quórum porque somos 2 nada más, ¿no? Entonces, la medida de emergencia está plasmada en el artículo 9 del ROF de Ocitran, donde se señala que la presidenta ejecutiva adopta medidas de emergencia sobre asuntos que corresponda conocer al Consejo Directivo, con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo en la siguiente sesión, que será la primera sesión que tengamos cuando logremos tener quórum. Por eso también, no sé, se ha dado mucho a conocer al público la idea de que la presidencia ha adoptado acuerdos que eran de exclusiva competencia del Consejo Directivo. Pero es que justamente la medida de emergencia trata de eso, de que la presidencia tome conocimiento y resuelva sobre asuntos que son de competencia del Consejo Directivo, no que son de la presidencia, no que son de la gerencia, sino del Consejo Directivo, que es precisamente el órgano que no puede funcionar. Esta decisión excepcional, ¿qué cosa es lo que garantiza? Primero, garantiza la continuidad de las funciones regulatorias, pero lo más importante es que garantiza el cumplimiento de la obligación del Estado contenida en el contrato de concesión, en este caso en la adenda 6, respecto del derecho de la empresa de cobrar una tarifa. Siguiente, por favor. Luego, hemos recibido 2 recursos de reconsideración de ADAI y IATA, y en la resolución que se ha dado a esos recursos se identificó que efectivamente había una información referida a lo que era la valorización de las inversiones, que estaba basada en documentos distintos a los que nosotros solemos utilizar en nuestro reconocimiento de inversiones, que es un procedimiento formal. Entonces, en ese extremo se le concedió la razón a una de las entidades que había presentado reconsideración, y eso ha llevado que retrotraigamos el proceso al momento de la publicación. Pero ¿eso qué significa? Significa que hemos podido, de alguna manera, utilizando el 95.5 aproximadamente de las inversiones reconocidas con relación a lo que fue el 100% del reconocimiento que habíamos hecho antes, reducir la tarifa, pero es mínimo, ¿no? Es 6.8 dólares, me parece, en el caso de pasajeros nacionales. ¿Y esto qué va a pasar? Va a seguir su procedimiento, ¿no? Tenemos consejo de usuarios el 2 de julio, donde vamos a, ahora se ha cambiado a 1 de julio, me parece, 1 de julio, donde vamos a poner en conocimiento de los gremios las tarifas. Luego vienen las audiencias públicas, que van a ser 2 en este caso, para asegurarnos que haya pleno conocimiento de esta tarifa, 3 de julio y 7 de julio. Luego tenemos un plazo para recibir sugerencias o una nueva propuesta, y luego, aquí eso es el 10 de julio, y luego nos vamos a la aprobación de la tarifa, que esperamos ya contar con consejo directivo nuevo que pueda aprobarla. Pero en realidad la tarifa tiene ya una base que está concebida en atención a qué, ¿no? Atención a una metodología. Siguiente, por favor. Es una metodología que se denomina los costos totalmente distribuidos. Para eso hay una asignación de costos directos e indirectos, ¿no? YALAP ha presentado una demanda dentro de su plan maestro, y en base a ese número de pasajeros es que se identifican cuáles son los costos operativos, mano de obra y materiales, o de inversión, que es la infraestructura, que se asignan en base también a los servicios que van a ser usados.
Esa aplicación se da mediante dos flujos, que son los flujos de pasajeros nacionales e internacionales. Y abajo está la fórmula, que si ustedes quieren una mayor explicación, aquí tengo al señor Ricardo Quesada para que nos haga la explicación, si es que tienen interés en conocer exactamente cada uno de los elementos que consideran en esta fórmula, ¿no? La TUA de transferencia, en realidad, lo que constituye es una tarifa máxima. Esto significa que no es una tarifa que se tenga que cobrar exactamente al tope, sino que ya considerando que esa es la máxima tarifa que nosotros aprobemos, es lo que va a decidir qué es lo que cobra. Pero lo importante aquí es señalar que ese procedimiento que ha significado que se ha retrotraído no significa que se va a bajar necesariamente la tarifa, ni que va a subir tampoco, ¿no? Eso va a depender de cómo jueguen las fórmulas en los próximos días. Y lo que de alguna manera nos cubre es que la ha anunciado dentro de una política comercial que no va a cobrar la tarifa hasta el 25 de septiembre de este año. Entonces nosotros entendemos que tenemos hasta el 25 de septiembre ese, entre comillas, espacio para poder, digamos, aprobar una tarifa nueva y luego ya seguir adelante con este tema. Salvo que antes del 25 de septiembre el Estado pudiera llegar a otro, digamos, acuerdo, ir a una adenda, qué sé yo. Pero de lo contrario, nosotros tenemos que cumplir el contrato. Esa básicamente es nuestra exposición, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Quisiera hacer algunas preguntas, o no sé si, bueno, vamos a ver, darle paso a para cerrar y iniciamos con la ronda de preguntas. Tenemos... Presidenta, buenas tardes. Congresista... Presidenta. Sí, congresista Señorita. Asixia. Sí, Sixia. Sí, Muy desde buenas Piura, tardes, presidenta, saludarle. Congresista Y Asixia, sí, estaba atento a la exposición. Pero una sola pregunta de la primera intervención que hizo la señorita con relación a dónde destinaban los fondos, ¿no? Y uno de los destinos de inversión de los fondos que los obtienen, dijo que era para mejora de aeropuertos. Entonces, ¿qué inconveniente tienen? O de repente no es por falta de dinero, pero ¿qué inconveniente hay en rehabilitar o poner operativo el aeropuerto de Jaén? Ya va a tener como 2 años, creo, pero sí más de 1 año en que no está al servicio a los diferentes usuarios allá en Jaén o toda la región de Amazonas, ¿no? Esa es mi pregunta, señorita presidenta. Gracias. Gracias, congresista Asixia, para que nos puedan responder. Nosotros estuvimos hace unos meses en reunión con el MTC, justamente con la dirección encargada de los fondos. La verdad es que las respuestas fueron muy vagas. Se pidió información adicional porque se supone que la, como principal recaudador de las diferentes tasas, hace un pago importante al Estado. Pago que además debería ser utilizado o reinvertido para acondicionar los aeropuertos de las regiones, ¿no? Y no se ve significativamente un avance. Inclusive, hemos estado, por ejemplo, en Arequipa y hemos visto cómo existen vuelos que se andan postergando porque la tecnología que actualmente se utiliza, y eso evidentemente que estaría a cargo de Corpac, y fue también una observación sobre el nivel, no tengo el dato exacto de lo que permite, por ejemplo, que se puedan ver, o sea, los aviones puedan ser dirigidos cuando existe neblina, ¿no? Sobre los niveles. Y se decía que la tecnología que tienen las regiones es el último. Entonces, lamentablemente no lo permite. Y eso es una inversión pendiente que se dijo que se podía hacer. Entonces, en ese caso, yo quisiera que, respondiendo puntualmente, para que le respondan al colega Asixia y sobre todo también cuáles han sido los principales proyectos gracias a todo el dinero recaudado por el concesionario, ¿no? Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, en el caso del dinero que se tiene recaudado, actualmente hay en la cuenta del Estado que el MEF custodia, estamos hablando más o menos de 580 millones de dólares. Para los siguientes años se esperan fuertes inversiones en lo que es el segundo grupo y el primer grupo de aeropuertos. En el caso del aeropuerto de Jaén, este no es un aeropuerto concesionado. El dinero que se utiliza de la restitución al Estado va a un fideicomiso para el primer y segundo grupo. El aeropuerto de Jaén es completamente también responsabilidad de Corpac. Entonces ellos son los encargados de
asumir la mejora o la revisión del aeropuerto. Adicionalmente, en el caso de lo que paga el AP al Estado, hay un porcentaje que en dinero equivale como a 150 millones de soles al año que el AP transfiere a Corpac para lo que son sus inversiones. Aprovechando que ustedes están aquí, pero ya el AP también hace una contribución importante directamente a Corpac, fuera de lo que ustedes les envían. Entonces, para... El AP transfiere el 20%, el 20% de lo que es la TUA internacional y el 50% la nacional. Eso en números mayores o menores hablamos, entre CGSP, hablamos de 150 millones de soles al año. Soles. Entonces, 40 millones de dólares más o menos, ¿no? ¿Y ustedes le transfieren en qué porcentaje Corpac del fideicomiso? No, es directamente que transfiere el AP. No. Pero ustedes me dicen que del fondo que reciben del AP también les hacen transferencia a Corpac. No. Es ok. Nosotros Entonces, transferimos el dinero, damos la orden al MEF anualmente de hacer la transferencia al fideicomiso para pagar lo que es el primer y segundo grupo de aeropuertos. okay. Este año hemos transferido más o menos 60 millones de dólares de este fondo que tiene como 650 millones. ¿Y cuáles han sido los proyectos que se han ejecutado? Pues aquí se paga las obras que se han hecho en los últimos 10 años, porque digamos que parte de lo que son las inversiones que hacen los aeropuertos de provincia, una parte, el 30%, se paga directamente al contado. Pero el 70% restante, las obras que puede ser mejoramiento de las áreas de embarque, pistas, se paga en plazos casi de 15 años. Entonces, cada trimestre se paga un pago por esas obras que se han hecho y que se van pagando en el lapso de tiempo. Ok, creo que la PIB quería hacer... No, finalmente Oscar lo corrigió, ¿no? O sea, nosotros pagamos, transferimos a Corpac 20% de la TUA internacional y 50% de aterrizaje y despegue, que sí se rectificó, sí. Listo. Solo para precisar que respecto al destino del importe de la retribución, se va para el primer grupo de aeropuertos, que son aeropuertos concesionados, y igual para el segundo grupo, que son aeropuertos concesionados. El aeropuerto de Jaén es un aeropuerto que no es concesionado y se encuentra a cargo de la administración de Corpac. Ok, vamos a pasar con... Sí. Solo para añadir un punto adicional, si bien tenemos a la fecha algo de 600 millones de dólares en este fideicomiso, recordemos que se está impulsando una agenda del segundo grupo que va a traer mayores inversiones a todos los aeropuertos de la parte sur del país, que se tiene previsto gastar alrededor de 400 millones. Con ese dinero del fideicomiso se va a utilizar para poder realizar estas mejoras de inversión. Perfecto. Vamos a dar paso a los últimos expositores para entrar a la ronda de preguntas. Quiero darle pase al señor Miguel Maguiña y el señor Newman Rojas sobre el impacto del cobre del TUA en el desarrollo del transporte integrado de ATU. Buenas tardes, señorita presidenta, todas las autoridades presentes. Agradeciendo la invitación a la ATU, nosotros desde nuestras funciones y competencias venimos implementando lo que es el servicio de transporte público de acceso al aeropuerto, ¿no? Como ya se ha estado comunicando a través de las redes y poniendo en operación, hemos trabajado de manera coordinada tanto con equipo del LAB y también con operadores de las empresas de transporte público para poner a disposición tanto de los trabajadores del aeropuerto como de los viajeros en general hacia el nuevo terminal, un total de 5 rutas de transporte público, ¿no? Estas rutas de transporte público, bueno, actualmente están cubriendo lo que es la parte sur, tanto, digamos, la parte de la Marina, la Brasil, y ahí conectar con más servicios hacia el sur. También tenemos conexión con lo que es la zona centro, te lleva también hasta lo que es la Plaza San Martín y te conecta con la parte tanto, bueno, turística como también hacer interconexiones para los demás distritos. Tenemos también cubierta la parte norte, a la altura a través de Naranjal, algunos conocerán hasta donde te conecta con el Metropolitano, y también tenemos rutas que te llevan hacia Ventanilla, ¿no? Nosotros venimos monitoreando este servicio con personal operativo constantemente, en coordinación con las empresas de transporte también. Tenemos varias oportunidades de mejoras de las cuales ya hemos ido, digamos, implementando mejoras de este servicio.
también dado algunas limitantes de congestionamiento que se pueden dar por algunos desvíos y obras, por ejemplo, como la ejecución de las estaciones de alineados, hemos desarrollado algunas propuestas y las venimos articulando tanto con Provías y también buscamos articular con temas de Callao por digamos, competencias, porque son soluciones integrales que tienen que abarcar tanto temas de tránsito como transporte, ¿no? En cuanto a lo que es las tarifas, estos servicios de transporte sí son una alternativa importante, sobre todo para los trabajadores. Ya hemos tenido y venimos teniendo reuniones periódicas con equipo del AP y también con los gerentes de las empresas de transporte para poder desarrollar una serie de estrategias que permitan impactar de manera mínima o bajar el impacto, digamos, económico, sobre todo para los trabajadores del aeropuerto, ¿no? Y asimismo también de parte de las empresas de transporte vienen trabajando, digamos, proactivamente en diseñar una serie de estrategias que puedan de alguna otra manera hacer unas tarifas diferenciadas tal vez, hacer como promociones para usuarios frecuentes y temas por el estilo, ¿no? A fin de cuentas también se busca integrar todos estos servicios con un solo medio de pago. Finalmente también, como es una operación constante, hemos venido también trabajando en implementar servicios de transporte público para poder cubrir más partes de la ciudad y hacer interconexiones modales. Es por eso que también ya estamos bastante avanzados en coordinaciones para poder implementar un sexto servicio que pueda conectar tanto el nuevo aeropuerto con el terminal de Plaza Norte, ¿no? Y así tener ya una interconexión modal a nivel regional también. Desde el ATU somos conscientes que estos trabajos tienen que ser de manera articulada con digamos, con todas las entidades en la medida de lo posible y de manera colaborativa. Y bueno, estamos en esa línea trabajando para ello, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Yo he estado tomando nota y creo que igual quería trasladarle la preocupación natural. Si bien este es un contrato, se ha hablado mucho del tema de la libertad de mercado y queda clarísimo además que la dentro de su propio, o sea, haciéndole caso al propio contrato, donde la prohibición de exceptuar el cobro, entre otros, ha tomado una posición. Y por último, la es privado. Entonces, quienes tienen que defender, en este caso, al peruano, las condiciones de las mismas, es el Estado. Entonces, bajo los cuadros que nosotros hemos visto, por ejemplo, y responde, y por eso que ustedes lo pueden ver en el nombre de la mesa técnica, no he tocado el tema del TUA internacional, porque básicamente a nivel mundial se tiene, ¿no? un uso, y además Lima, para varios lugares, Bolivia, por ejemplo, todos los vuelos que vienen pasan por Lima, entre otros. Sin embargo, en la realidad del peruano de a pie, el peruano que viene de una región y con un cobro que no se tenía estipulado, que no conoce, ha habido sin duda un impacto mediático, un impacto que ha llevado también a mucha desinformación. Entonces, hablaron de libertad de mercado, sin duda, nadie va a interferir, creo que somos respetuosos siempre de los contratos, pero sí quiero hacer una pregunta, o sea, ¿qué pasó? Y yo creo, esperé escuchar un poquito más el MTC, pero el MTC indica de que esto es básicamente a pedido, a petitorio de Ocitran. Entonces, ¿qué pasó en el año 2004, 2005, cuando se da la resolución en donde estipula, en el año 2007, perdón, en donde estipula los supuestos cobros del TUA de transferencia? O sea, ¿era realmente necesario estipular ello? Primero. Segundo, ¿se podría definir un importe mínimo? O sea, ¿cuál fue, cómo se hizo en ese momento la contabilidad para ello? Dado que me están explicando ahora que durante estos meses que el AP, además, muy bien ha podido cobrar desde el primer día, pero han pactado que empiece el cobro desde septiembre, dándole plazo a Ocitran y al MTC también para que resuelvan un poco esta disyuntiva, ¿no? Y yo creo que, y también acá tengo que públicamente agradecer un poco la labor que ha tenido el LAB de no
de no estar con el pie en alto, porque ustedes muy bien han podido hacer respetar, en todo caso, cada punto de la adenda, cada punto de la concesión, ¿no? Pero siempre desde el momento que se ha estado haciendo el aeropuerto y nosotros hemos podido visitar, también había una predisposición de diálogo que quiero saludar, ¿no? Porque eso es el objetivo, que el beneficio siempre sea para los peruanos. Entonces mi primera pregunta es ello, ¿no? Doctora Verónica, no sé si en ese momento usted estaba ya en Ocitran, ¿cómo fueron las condiciones que se dieron? O sea, después de que usted ya está haciendo un poquito más de investigación dentro de cada punto de la adenda, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo he hecho un pedido de información también sobre el tema de los funcionarios que estuvieron en su momento para que puedan explicar un poco cuáles han sido las motivaciones de la resolución 16 y obviamente lo que dio por contemplado en la adenda 6. Entonces, quizás para que me responda y luego también darle paso a la... Sí, muchas gracias. En realidad, solamente para aclarar que la política comercial que ha señalado LAP no ha sido para darnos tiempo ni a Ocitran ni al Ministerio, sino porque hay todo un procedimiento para que las líneas aéreas incorporen en sus pasajes este cobro a nivel internacional. Tienen que cumplir unas reglas de IATA. Entonces, por eso es que se ha dado ese espacio de que no se va a cobrar, pero nosotros sí hemos fijado para ellos una tarifa provisional, que está en la misma resolución donde retrotraemos el procedimiento, que es una tarifa en el caso de pasajeros, domésticos, de $6.79. Entonces, si es que ellos mañana decidieran levantar su política, ahí está ya la tarifa provisional fijada. Lo que vamos a discutir es la tarifa definitiva y que por eso esperamos que venga el nuevo consejo directivo. Sobre su pregunta, nosotros hemos revisado, claro, yo en esa época todavía no estaba en Ocitran, pero hemos revisado la información que tenemos a la mano y hay un acuerdo directorio que tiene toda su fundamentación, se lo podemos alcanzar, ¿no? En ese acuerdo precisamente lo que se dice es que según el anexo 5 hay unas reglas de lo que era la tarifa de unificado de uso por el aeropuerto, que la idea es que quien utilice el aeropuerto pague por el servicio. O sea, eso está plasmado en el contrato porque es lo que le da sentido a la recuperación de la inversión. Quien usa un servicio tiene que pagar por él. Lo que sucede aquí es que la única tarifa que estaba establecida expresamente era una que tenía 32 servicios. Y lo que Ocitran le dice es, mira, no le puedes cobrar por los 32 servicios porque los 32 servicios no lo va a usar menos. Entonces, eso ponlo en tu contrato, haz una adenda. No le dice, no tienes derecho a cobrarle a ese pasajero en tránsito, ¿no? Lo que le dice es, falta ese detalle, ¿no? Porque la lógica te dice, y el sentido del contrato dice que efectivamente, quien usa un servicio tiene que pagar por él. Y eso es lo que se plasma en la adenda años más tarde, ¿no? Para la cual también Ocitran hace algunos comentarios y observaciones, tenemos las opiniones también, que lo que hace es reafirmarse en ese principio, cóbrale lo que va a realmente utilizar el usuario, ¿no? Y así queda plasmado en el 2013 y ya, bueno, lo que sigue es un espacio de silencio porque no estaba el nuevo terminal, que era el momento donde se iba a iniciar el cobro, ¿no? Y sobre ese punto, por ejemplo, nuevamente entrando al detalle de los pasajeros de regiones. Existen varias formas de que tú puedas comprar un pasaje. Tú compras tu pasaje, no sé, Tarapoto, Chiclayo, nuevamente el ejemplo. Muchas veces la conexión por Lima que se da y es necesaria es muy cortita o, como bien lo han señalado, quizás en algunos casos pueda ser el mismo avión, que no recuerdo haber tenido un caso como ese, pero ¿cómo haces o cómo evalúas sobre la situación del país? Porque finalmente lo que nosotros buscamos es que, claro, el concesionario recupere su inversión. Creo que ya hay una tasa, o sea, no se pensó en algún momento, no sé, lo digo, no es que entrar el debate como tal, pero no había otra opción, por ejemplo, de que se suba la tasa, la del TUA internacional, o sea, habían otras formas de poder, sin perjudicar un contrato válido, agregar un cobro que no se hacía, que el pasajero no está acostumbrado y que perjudica en este caso o golpea directamente el bolsillo de los peruanos en regiones. Que sobre todo, un ejemplo, los que vienen de Loreto. Loreto no tiene ni siquiera un bus para salir de ahí. Entonces su única opción, su único medio de transporte es movilizarse a través de un avión. Entonces, todas esas personas que si bien no es que ellas hayan decidido, o sea, es como que, a ver, no quiero pasar por Lima porque necesite o parar un ratito por un café, que podría hacerlo también en mi pasaje. Cuando compro yo mi pasaje, puedo muy bien tener una escala mayor.
ahí respondería, me quiero quedar un poquito en Lima, unas horas en Lima, tomarme un café, almorzar en el aeropuerto de Lima, o simplemente salir del aeropuerto, retornar. O sea, podría tener un poquito más de sentido. Pero sobre los pasajes que son a diario de personas de regiones que van a pasar necesariamente, obligatoriamente por el aeropuerto, no se estableció como Ocitran alguna otra opción para que no se deje o sea, no hay un perjuicio, en este caso financiero, ¿no? A la concesionaria. Sí, yo comprendo su preocupación, señora congresista, porque lo que tenemos probablemente es un contrato que no conversa con la realidad del Perú, para ser un poco, digamos, clara, porque quien viene no está viniendo al aeropuerto, en realidad, está viniendo a su paso por Lima y debería tener la opción de, si yo quiero, me voy a Lima y me voy de ahí a donde quiero seguir, o si no, me voy directamente a la provincia donde yo quiero. Pero estamos en un país donde siempre todos tienen que pasar por Lima, así no quieran. Entonces, probablemente esa realidad no conversa con el contrato. Pero el contrato, así como está, sí establece la obligación de que sea el pasajero que viene en transferencia quien pague por su propio servicio. Que podrían haber en el 2013 tomado otro modelo, que sea que todos los de origen paguen por de transferencia. Entonces, la tarifa de origen va a crecer seguramente muchísimo. Pero ese es un modelo y el otro modelo es el que tenemos. Pero cualquiera de los dos modelos que sea, Ocitran los va a aplicar. Pero tienen que estar en el contrato, porque nosotros no tenemos esa capacidad de empezar a hacer modificaciones donde las partes no lo han hecho. Sí, pero sobre el contrato del año 2003, antes de darle pase a la... O sea, lo hizo MMTC o Ocitran. O sea, ¿quiénes participaron de ese contrato? El concedente con el concesionario. ¿Y quién es en este caso el concedente? Entonces, por eso mismo, o sea, a lo que yo voy es, tenemos que buscar responsables porque necesitamos saber qué pasó. O que el responsable, en este caso el MTC, diga, mira, la motivación fue esta. Ahora, también hubiese sido mejor que el MTC diga, el cobro del TUA de transferencia finalmente va a beneficiarle a los peruanos. Entonces, mientras más paguen, nosotros vamos a tener más dinero y vamos a poder hacer más obras. Pero el MTC no ha dicho nada. El MTC ha dicho, vayan a ver a Ocitran porque Ocitran lo fijó. Entonces, es una pelota que se está jugando y yo, como congresista, me pongo en el punto medio y digo, quiero saber qué sucedió en el origen. Pero si MTC constantemente dice, Ocitran lo hizo, y Ocitran dice, yo doy cumplimiento al contrato, y el contrato lo hizo el MTC, claro, nuevamente, el AP va a tener su defensa y ustedes van a tener que pelear en la recuperación de su inversión. O sea, y finalmente ustedes van a pensar en números, no van a pensar en el bolsillo de los peruanos. Quienes tienen que pensar y velar por el bolsillo de los peruanos, nuevamente, es el MTC, Ocitran, entre otros. Doy pase al AP y luego a MTC. Sí, un par de cositas. Este subsidio lamentablemente no se puede dar, ¿no? El contrato no permite subsidios cruzados. Justamente fue lo que comenté, ¿no? Claro, si nosotros tuviésemos una tarifa de la TUA de salida de $76 como lo tiene Bogotá, tal vez no cobraríamos, pero ni así se podría porque no hay subsidios, pero en fin. Ese es un tema. Y después lo de la forma de cobro, porque había usted mencionado que si hay pasajeros que utilizan el servicio pero muy poco tiempo, eso es bien complejo de llevarlo a la práctica si quisiéramos cobrar por tiempo, ¿no? Es como las tarifas de los peajes de las carreteras, ¿no? No habría forma de saber las transferencias que hay entre un avión y otro, cuánto tiempo tomen. Por lo general toman, si es un hub, por ejemplo los de LATAM, toman entre 60 minutos a 1 hora y media, ¿no? Que uno podría decir es poco tiempo si te pones a pensar que podrías quedarte 2, 3, 4 horas. Pero en realidad el diseño del aeropuerto, y ahí habla el inversionista, se hace pues con los flujos que pasan en 1 hora pico. Entonces, basta que pase una cantidad de pasajeros, así sea 60 minutos o 90 minutos, está pasando por la hora pico y de esa forma tienes que diseñar los ambientes. Caso contrario, habría una aglomeración insostenible, ¿no? Gracias. Gracias. Justo me manda un mensaje el congresista Wilson Soto, quien además ha presentado una iniciativa legislativa, ¿no? y que tiene que ser ajustada. Mira, nosotros desde el Congreso intentamos ser lo más, no solo justos,
sino en el marco de nuestras propias normativas. El proyecto habla de una prohibición, no podemos nosotros interferir, pero sí dentro de unos parámetros, porque lo que él señala es que el contrato de concesión no contemplaba anteriormente lo del tubo de transferencia. Entonces, ahí sí le doy la palabra al MTC para que nos pueda explicar cómo es que se da, o sea, en qué momento es que el tubo de transferencia entra en vigor dentro del contrato y además quiénes son los que establecen esta firma. Porque entiendo que el app no es que lo haya pedido tal cual, sobre... Sí. Justamente lo dijo Malé en su intervención, pero nosotros desde nuestra oferta ya sabíamos y lo habíamos ofrecido hacer un hub, ¿no? Y ahí incluso se menciona, porque creo que hasta en las bases de Proinversión mencionan, que todos los pasajeros prácticamente de provincias pasan por Lima, ¿no? Entonces, desde que se inicia el contrato de concesión y en nuestra oferta, nosotros ponemos una proyección de tráfico de pasajeros en transferencia, que quisimos cobrar en el 2024, pero se nos dijo que no, porque en el 2004, porque no estaba legislado adecuadamente. O sea, lo que sí se decía era el servicio, el pasajero debe de pagar por los servicios que usa. Pero la TUA solamente mencionaba 32 servicios y los pasajeros de transferencia solo usaban 26. Es a raíz de eso que en el 2007 Ocitran dice, hay una generación de costos. Estos pasajeros utilizan el terminal, pero hay que fijar una tarifa, ¿no? Para los 25 servicios, no los 32. O sea, esto viene desde el inicio. ¿Y qué tan cierto es también de que, a ver, sobre el TUA de transferencia doméstico, hay muchos países que no tienen este cobro? Con la experiencia que ustedes tienen. Sí, mira, yo lo puse en uno de los benchmarking en el primer cuadro y más bien mencionaba que prácticamente todos los aeropuertos cobran una TUA DOM-DOM. Y es más, suele ser la misma TUA de salida de acá. O sea, por ejemplo, usted si va al Cusco, usted paga una TUA de salida doméstica, que creo que está en $12. En los aeropuertos de otros países se paga esa misma TUA, o sea, el 100%, por uno DOM-DOM, ¿no? Porque prácticamente usa todo, ¿no? Había mencionado, me parece que en Brasil, incluso la DOM-DOM, o sea, el transferencia paga 140% por encima de la TUA de salida. En otros había mencionado que era 100%, ¿no? Entonces sí, eso se da en todos los aeropuertos. Por favor, ¿le podrían alcanzar el link al congresista Wilson Soto? Por favor. ¿Tiene la palabra MTC? Sí, bueno, me gustaría realizar una precisión respecto a los trabajos que se están realizando en los aeropuertos de provincia. Hace un momento usted, señorita congresista, señaló esto referente a la metodología de poder cobrar este TUA de transferencia si es que el dinero se va para los otros aeropuertos. Sí, efectivamente. De este TUA de transferencia, de la cantidad que cobra el concesionario, el 46% de los $6 o de los $11 son destinados para el MTC, y el MTC ese dinero los invierte o los cofinancia en los aeropuertos de provincia. O sea, el dinero que definitivamente el pasajero de transferencia paga, ese dinero de ahí subsidia o se mantiene en los otros aeropuertos de provincia. Y en relación a la consulta que usted señala del congresista Wilson Soto, en que inicialmente no estaba previsto en el contrato de concesión, como lo hemos manifestado en nuestra presentación, esto tiene un origen. El concesionario, como lo ha señalado, inicialmente reclamaba o pedía que se cobrara el TUA de transferencia. Sin embargo, en el contrato de concesión no estaba señalado explícitamente o claramente cómo se debería de cobrar el TUA o quiénes deberían pagar el TUA, ¿no? Para eso sirven las adendas.
Las adendas o la ley de APP, la ley de APP a través de los tiempos se ha modificado y se ha implementado inclusive el procedimiento de las suscripciones de adenda justamente para poder perfeccionar los contratos. Para eso sirven las adendas. Sirven para modificar, para regular, para corregir, para incorporar, porque la ejecución de un contrato de concesión es larga. Estamos hablando de contratos de concesión de 30 años, 40 años, en algunos son 60 años, de acuerdo a la norma. Y durante la ejecución existen diferentes factores en los cuales se tienen que adecuar a las condiciones reales del contrato o de la concesión, ¿no? Entonces, el hecho de que en el contrato de concesión, en el contrato inicial o en el texto del anexo 5 no se diga esto, que no se diga el cobro del TUA de transferencia, no quiere decir que a través de una adenda las partes puedan acordar que se pueda cobrar el TUA de transferencia. Entonces, esto es un marco de contrato. Como ya se ha señalado previamente, tanto lo ha mencionado Ocitran, el concesionario y nosotros, esto tiene su origen. El concesionario inicialmente pidió que se realizara el cobro del TUA de transferencia. El Ocitran, en el marco de su competencia de interpretar un contrato, señaló de que no se puede cobrar un TUA de transferencia porque este pasajero debe tener una tarifa diferenciada, la cual no está prevista en el contrato. Para que esté prevista, modifica tu contrato, haz tu adenda. Y eso fue lo que pasó. Se suscribió la adenda 6 y la adenda 6 se estableció que se debe cobrar el TUA de transferencia. ¿Por qué lo realiza el Ocitran? ¿Por qué el Ocitran fija la tarifa? Porque es el órgano competente para fijar la tarifa. El concedente y el concesionario fijamos tarifa. Lo realiza exclusivamente el Ocitran. Por ello. Gracias. Gracias. Creo que ya ingresó el congresista Wilson. Congresista Wilson, ¿quiere realizar alguna consulta? Sí, presidenta, muchas gracias. Bueno, en principio felicitarlo, ¿no?, por esta mesa de trabajo que viene haciendo. Solamente para complementar un poco, bueno, yo comencé por nuestra labor de fiscalización, indagar hasta el fondo este tema de TUA de transferencia, señora presidenta. En el contrato de concesión, cuando se ha hecho por primera vez, nunca estuvo contemplado el cobro de TUA de transferencia. Y después de ello han hecho varias adendas y aparece la adenda 6, pero si uno revisa, señora presidenta, la adenda 6, el objeto de la adenda 6 dice es para la entrega de terrenos, y dice para aspectos técnicos y operativos, y tampoco habla de TUA de transferencia. Justamente estaba atentamente sobre su intervención. Como usted señaló, lamentablemente aquí en nuestro país no tenemos vuelo directo. Necesariamente todos los usuarios o los pasajeros tienen que pasar por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sí o sí. Entonces, yo creo que el tema de la TUA de transferencia, si bien es cierto, Ocitran ha regulado la tarifa, pero esa tarifa, señora presidenta, no es razonable. No es razonable toda vez que, como no tenemos vuelos directos, entonces necesariamente tienen que pasar por Jorge Chávez. Entonces, más aún, o en todo caso, se hubieran abstenido cuando Ocitran hubiera tenido todo el consejo directivo completo, porque esa tarifa aprobaron cuando el Ocitran no tiene quórum, no tiene consejo directivo completo. Entonces, lo que pasa, eso es algo cuestionable, ¿no? Porque yo creo que directamente aquel perjudicado es el usuario. Por eso yo saludo que usted está haciendo esta mesa de trabajo sobre la eliminación de toda transferencia en vuelos nacionales. Es más, hemos estado, igual hace poco participó el defensor del pueblo también en la Comisión de Transportes, y hay una opinión, es más, la Defensoría del Pueblo está haciendo un informe defensorial en el cual la Defensoría del Pueblo también está en contra del cobro de la TUA de transferencia. Entonces, si bien es cierto,
nosotros igual se lo hemos planteado al primer ministro, al actual primer ministro, que convoque al concurso público para que Ocitran tenga su consejo directivo. Entonces creo que ya eso salió publicado en el Diario Oficial del Peruano, seguramente van a completarlo, este concurso. Entonces, bueno, desde luego, pues que se tome una tarifa, en todo caso, como muy bien usted está diciendo, que la eliminación de toda transferencia, pero no podemos nosotros validarlo. Se supone nosotros como parlamentarios somos representantes de la nación, entonces algo, en este caso, cuando sumas, por ejemplo, viene de una familia de 6 integrantes o 7 integrantes, no es posible, pues, ¿no? Y no es razonable que cada persona que va a pasar por el aeropuerto Jorge Chávez, que tiene que pagar una tarifa, más de $8. Entonces, yo creo que eso, señora presidenta, no es razonable. Yo, de verdad, yo le felicito esta mesa de trabajo que usted viene haciendo. Entonces, solamente eso era mi participación, pero de ninguna forma nosotros como parlamentarios yo creo que podemos apoyarlo. Yo en su momento también he presentado una iniciativa legislativa para eliminar. Creo que ya se aprobó también en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, donde hay que obligar también a Ocitran que tenga cualquier tarifa que se tienen que aprobar, tienen que tener su consejo directivo. No puede ser posible, por más que tenga la presidenta de la Ocitran que esté tomando decisiones de manera unilateral en perjuicio de miles de usuarios, señora presidenta. Muchas gracias por permitirme por participar en este mesa de trabajo que usted viene haciendo. Muy buenas tardes. Gracias, congresista Wilson. Yo quiero sumarle a la consulta, creo que ya está pendiente y ya se aclaró el tema del Consejo Directivo. Es que no sé si pudiesen poner el cuadrito que estuvo exponiendo, creo que fue el detalle, creo que fue Lab, sobre el cobro que incluye IGB, ¿cuánto? Sí, por favor. Quería hacer una pregunta basada en eso. De Lab. Sí. Sobre el tema. Está previsto, y aquí la pregunta para Ocitran, en el nuevo que han planteado, en la nueva tarifa que han planteado, ¿se está efectuando el IGB? ¿Ese es el acuerdo que se ha tenido o cómo es que se va a plantear? No, nosotros planteamos la tarifa sin IGB y luego cuando la cobran tienen que sumarle el IGB. Eso es un tema importante también, porque ahí sí entraría el MEF sobre el tema del IGB. A ver, creo que es, sí, perfecto. Esa es la nueva tarifa que salió 12 de junio. $8 con IGB, 6.79 sin IGB, la retribución $3 y el TUA. Sobre esto yo quiero hacer una pregunta tanto al MTC como al LAB y a Ocitran. Una vez que empiezan a salir una serie de reclamos, ¿no? Han sido muchas las noticias que se han presentado en torno, creo que no los tenía por aquí, no los encuentro, aquí están. ¿No? Sobre el TUA de transferencia, todo sobre el TUA de transferencia, el nuevo monto que deberían pagar, entre otros. ¿Ustedes como LAB han hecho alguna revisión técnica financiera respecto directamente a este punto? O sea, ¿cómo impactaría la eliminación en caso se dé la eliminación puntualmente de o cuál sería, yo sé que Ocitran va a tener que fijarlo, pero si lo han analizado igual ustedes, para que no haya ningún tipo de afectación a la proyección que ustedes válidamente han hecho para el 2025 sobre exclusivamente el TUA de transferencia de vuelos nacionales. ¿Han llegado a alguna conversación, ustedes le han hecho de repente algún alcance respecto al mínimo que pudiesen estar ustedes establecidos de poder cubrir, igual al MTC? Si el MTC luego de esto ha resuelto algún tipo de acercamiento con las partes para poder resolver básicamente el levantamiento que pueda tener ya sea el congresista Wilson como otros funcionarios que lo que buscan básicamente es que se regule este punto, ¿no? Sí, nosotros tenemos pues un préstamo que hemos adquirido de 1.250 millones, ¿no? Aparte de un aporte de capital de los socios de $400 millones que han tenido que poner para este negocio, para este proyecto en realidad, porque lo han puesto recién, ¿no? Antes habían puesto como 60 millones, pero 400 para este. Entonces,
nosotros necesitamos de los flujos de ingresos para pagar dividendos, para que recuperen también el capital y para pagar el préstamo. Cuando también se dice que la tarifa que se ha fijado de $8 es una tarifa máxima, ese es el nombre que se le da, pero para mí es tarifa en realidad, porque ¿cómo se establece esa tarifa? A través de un flujo de caja, donde tú incluyes las inversiones destinadas a ese servicio, no los 2.000 millones que hemos hecho, una cantidad muy inferior, pero se incluye eso y todos los costos operativos relacionados a brindar ese servicio, más una proyección de demanda. Entonces, la tarifa que resulta, después de un cálculo económico, es que es $8. Entonces, si yo cobrara, por ejemplo, $7, $6, 5, 4, 3, el dato que sea, lo que va a pasar es que no voy a obtener los ingresos para recuperar esas inversiones. O sea, no es que yo tenga una tarifa máxima donde yo haya inflado inversiones o haya no es así, se hace con toda la precisión posible. Obviamente no todo es tan preciso, ¿no? Sí, yo quería complementar lo indicado por Juan Marcos en el sentido de que la definición tarifaria tiene una regulación. Hay un reglamento general de tarifas aprobado por el OCITRAN. ¿Y esto qué implica? Que para que OCITRAN defina la tarifa máxima, se hace un procedimiento transparente, como ya lo han comentado, con audiencias públicas, en donde cada interesado, y así se hizo, incluidas las aerolíneas, pudieron presentar sus comentarios y su propia propuesta tarifaria. Entonces, nosotros presentamos, evidentemente, nuestra propuesta tarifaria y durante el proceso de evaluación de nuestra propuesta tarifaria, hemos respondido una serie de requerimientos que nos ha hecho el regulador válidamente para poder sustentar el monto. Eso en línea a lo que comentaba Juan Marcos, ¿no? Todo tiene un sustento documental y también físico, porque es evidente para todos que el aeropuerto existe, que el aeropuerto, la infraestructura se ha hecho, y también es verdad que existe esa infraestructura especial para los pasajeros de transferencia. Entonces, sí, digamos, es importante que tengamos claro que este monto no ha sido determinado, digamos, de manera unilateral o de repente en base a referencias, sino en base a una metodología que está normada y en base a un procedimiento transparente. Entonces, en realidad, si hubiese una reducción de esta tarifa o un aumento, que lo dudo, tendría que ser bajo esa misma lógica y nosotros obviamente por nuestro lado vamos a seguir presentando nuestra propuesta en base al sustento que ya manejamos. Eso era lo que quería precisar. Muchas gracias, no, y agradezco. Es que en realidad, a ver, nuevamente, la lógica del inversionista es recuperar su inversión. Entonces, si a mí me vas a poder pagar 20 y cuando yo necesito 5, igual yo voy a estar feliz porque voy a recuperar mi inversión más rápido. Entonces, el enfoque no va tanto por ahí, sino a lo que yo les decía es también para que no vulneremos nosotros como Estado la proyección que ustedes tienen, ¿no? Y sobre este punto específico, porque se habló mucho, inclusive hablaban, y por eso mismo es importante también que podamos ahondar en los temas, ¿no? Porque se hablaba mucho, por ejemplo, del TUA de transferencia internacional. Entonces, cuando lo leí también hablaba de especificar y separarlo del debate sobre el TUA nacional, porque respondía a una realidad también que en nuestro país utilizar avión es prácticamente un lujo para las regiones. No es el día a día, no tiene el flujo, por ejemplo, que podemos tener en Europa entre provincias, no entre regiones o entre países del mismo Europa. No es ese flujo. O sea, aquí sí existen, por ejemplo, familias que se movilizan para visitar, juntan para hacer turismo. Hay familias que se movilizan para venir a tratamientos médicos a Lima. Entonces, pensando en ellos es que buscamos que el cobro sea lo más justo posible. Y sobre todo, si pudiese eliminarse bajo algún supuesto, yo también como parte de, en este caso, y representante de los peruanos, voy a intentar hacerlo. Entonces, por eso yo entiendo la defensa que ustedes puedan tener, porque es válida. Y nuevamente le digo, si es que puedo cobrar 30 siendo privado, lo voy a hacer.
y ahora me toca a mí, si es que puedo defender que se puede eliminar y buscar algún tema normativo, también voy a intentarlo hacer porque va a ser para beneficio de los peruanos. Y por eso volteaba a decirle al MTC, o sea, ¿qué pasó en el debate que no se pudo especificar este condicionamiento de repente de darle las facilidades al concesionario y decirle, ok, tú necesitas para tu proyección esto, entonces podríamos de repente darle la posibilidad de que esta otra tasa podría incrementarse levemente y dejar, como ya lo encontré en el caso de Colombia, que bueno, es mucho más del doble de lo que se cobra aquí, y poder desgastar un poquito o dejar de lado este cobro específico para las personas más vulnerables, entre comillas digo, que son casos que podemos tener y presentarlos de personas de regiones que se mueven a otra región del país y que tienen que pasar necesariamente por Lima. ¿Se contempló en algún momento, hay algún, de repente dentro de la evaluación antes de hacer la adenda normativa que hayan presentado, documentación, no sé, descargos, entre otros? No podría manifestarles si en su oportunidad los que negociaron esta adenda tuvieron ese análisis de criterio, pero sí el criterio objetivo, ¿no? Objetivo es que cada pasajero que usa la infraestructura tiene que pagar por la infraestructura que utiliza, ¿no? Sea un pasajero de transferencia o sea un pasajero embarcado. Es el punto objetivo, ¿no? El punto subjetivo referente al análisis y la necesidad que se tiene como Estado y como peruanos, y nosotros que representamos a nuestros peruanos, esto sí, efectivamente, por parte del sector, tenemos esta preocupación ahora, en la actualidad. No le podría manifestar de lo que pasó hace 10 años atrás, pero ahora sí nosotros mantenemos esta preocupación, estamos ensayando diferentes alternativas, metodologías en las cuales se pueda viabilizar esta figura, pero dentro del marco normativo, ¿no? Dentro del marco normativo, dentro de las facultades que la ley lo pueda permitir. Porque si bien es cierto, esto es un acuerdo de las partes, pero no solamente basta la lectura de la Constitución o el Código Civil, sino también la aplicación de la norma, que es la normativa de APP. Y la normativa de APP te establece determinados procedimientos y condiciones para poder establecer acuerdos, ¿no? Entonces, se está ensayando, no tenemos todavía una figura estricta, formal, seria, porque todavía se está ensayando, como le menciono, sin salirnos de las facultades y la normativa. ¿Volvió a levantar congresista Wilson Soto para participar? Sí, presidenta. Adelante. Presidenta, solamente para complementar, ahora Ocitran, si bien es cierto, ha convocado a una audiencia pública, pero, señora presidenta, lo que no veo es, por ejemplo, no están haciendo las audiencias en provincias. Por ejemplo, aquí se tendría que hacerse la audiencia, por ejemplo, en Cusco, en Arequipa, en Puno, en Trujillo, en Piura, en Tarapoto, porque esta gran parte no es que afecta a los pasajeros de Lima, lo que afectan son a los pasajeros de provincia, señora presidenta. Entonces, bueno, ahí pues igual que participen, en este caso, de las regiones que he mencionado, por ejemplo, en Junín, ¿no? De Junín, porque siempre hacen la transferencia, porque uno quiere irse, por ejemplo, de Cusco, te vas a Piura, y sí o sí tienes que pasar por Jorge Chávez. Entonces, lo más interesante sería pues que también que se haga la audiencia pública en esas regiones, porque no, los pasajeros perjudicados no son de Lima. De Lima, obviamente, van a pagar su TUA de origen, pero aquí los más perjudicados son los pasajeros de provincia. Entonces, y ya que está ahí la señora Verónica Zambrano, la presidenta de Ocitran, que también que se haga esas audiencias públicas en provincia, señora presidenta. Entonces, justamente yo estaba ingresando al link, hay un link que han lanzado, pero también es un poco complicado, ¿no?, para opinar. O sea, no hay mayor difusión. Entonces, si nosotros queremos hacerlo público, lo hagamos público. Entonces, donde que toda
toda la ciudadanía de provincias que participen. Entonces, bueno, pues ahí que nazca, si hay una tarifa que se puede definir, bueno, que nazca de algo de consenso, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que todos los pasajeros nacionales del interior del país que estén enterados, que participen. Eso sería lo más saludable, señora presidenta. Yo recuerdo contigo, por ejemplo, yo como parlamentario creo que hemos viajado varias veces a diferentes partes del país. Hemos visto, por ejemplo, aquí no se cobra, por ejemplo, en Santiago, Chile, el TUA de transferencia. En Colombia no se cobra TUA de transferencia. En Panamá, en otros países no se cobra el TUA de transferencia, señora presidenta. Entonces, por eso, nuevamente yo le felicito por este mes de trabajo que viene impulsando a través de esta comisión que usted preside. Y efectivamente yo voy a participar en esta audiencia pública el 3 de julio, el 7 de julio, y también vayamos a participar también, porque nosotros, si bien es cierto, los parlamentarios representamos a la población y también tenemos que defender a la población. Si bien es cierto, bienvenido a la inversión privada. Yo mismo, por ejemplo, yo soy siempre saludo. Nosotros, como parlamentarios de Huancavelica, hemos impulsado varios proyectos de inversión con inversión privada, con proinversión, por ejemplo, el famoso Tren Macho, ya se ha firmado el contrato con una inversión de 565 millones de dólares. Ahora, el 4 de julio, también el 24 de julio, se va a darse la Boina Pro, en la carretera longitudinal tramo 4 con una inversión de 1.582 millones de dólares. No es que yo, el congresista Wilson Soto, está en contra de la inversión privada. Bienvenido a la inversión privada, pero también con las reglas claras. Entonces, no nos digan que de aquí, ¿sabes qué? En el contrato original me he olvidado, ¿no? Entonces pasa un tiempo y nos va a cobrar un monto. Entonces, eso perjudica al usuario, señora presidenta. Entonces, con eso complemento mi participación. Yo le agradezco, muchísimas gracias por permitirme hacer el uso de la palabra. Gracias. Gracias, congresista. No sé si pudiésemos poner nuevamente el cuadrito sobre el cobro del TUA a nivel internacional para tener un poquito más claro. Bueno, lo de Colombia, el caso de Colombia, creo que ya quedó claro, ¿no? Con ese importe por TUA regular, no sé si sería muy... Claro, no tenemos ahí Panamá, no veo de aquí. Y ya, podemos agrandarlo un poquito. Solo dale la lupa, por favor, arriba. Agrándalo un poquito más. Arriba. Sí, quítalo. Y sí, agrándalo un poquito nada más porque de aquí no. Así, perfecto. Ya está. Listo. Ahí tenemos. En Chile, ¿cuánto es el cobro que se hace? Se cobra $8 Ya. y representa el 100% de la TUA de salida si sale de Santiago. O sea, Ya. Esa es la comparación, ¿no? Cuando se dice 100% es que se cobra lo mismo como que, por ejemplo, si usted sale de acá y se va a Piura, el que sale de Tumbes, pasa por Lima y se va a Tarapoto, va a pagar esa misma tarifa de la que usted está saliendo de acá. Y hay una consulta, gerente. ¿Se paga, por ejemplo, en Chile, TUA de origen más TUA de transferencia o solo uno? No, uno, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy en Piura, tengo que pagar, no sé cuánto cuesta, si 10 soles, por ejemplo, la TUA de salida de Piura, porque ha usado el terminal de Piura. Y se va a pagar la TUA de Lima, ¿no? En este caso, la comparación que estamos haciendo es solamente para que se vea el porcentaje o el peso que tiene esa TUA referente a la que se paga acá. En el Perú. Sí, ¿no? Yeah. No en el Perú, sino la TUA de salida en cada país. O sea, la de Santiago es de $8, pero su TUA de transferencia, si se va de... no me acuerdo qué provincia tiene Santiago, Chile. Pero si se va de Santiago a otra. Sí. A Iquique, a otro lado, también va a pagar $8. ¿No? ¿Pero adicionales solo uno? No, solo uno. Porque ya en cada uno de sus aeropuertos tienen su manejo y sus pagos. Claro. Pero es para que se vea de que es la misma TUA de salida, o sea, es equivalente al mismo monto. Y en el caso de México, ¿se sabe por qué es que ellos no cobran TUA de transferencia? No lo sé. No. No. Podríamos pedir información. Hay
Los benchmarkings también hay que tomarlo con mucho cuidado, porque las regulaciones en los países son distintas. Por ejemplo, Santiago de Chile tiene una TUA de salida, no voy a hablar de la transferencia, pero para hacer el ejemplo, una TUA de salida muy similar a la nuestra, o sea, los $30. $30. ¿Ya? Somos los más bajos de Sudamérica. Sin embargo, en Chile, la TUA no paga inversiones, seguridad. La seguridad la tiene el Estado. Entonces, esos $30 son íntegros, básicamente. No son íntegros, pero paga inversiones del terminal, paga planillas, paga aire acondicionado, pero la seguridad de los vigilantes que ahí no los pagan, ¿no? Nosotros sí. Okay. ¿No? Ellos tampoco tienen un 46% de retribución o no tienen que pagarle a Corpa que el 20%. Entonces siempre hay que tomarlo también con mucho cuidado, pero de todas maneras ayuda a darse una idea. Una consulta adicional. Se habló de que el contrato no permite el subsidio por parte del Estado, pero podría contemplar a la interna, por eso preguntaba lo del IGB. ¿Podemos ir, sí o mí, al siguiente? Siguiente. ¿El costo? A la primera, las primeras. A la tercera lámina. El anterior creo que es. Ese es. Entonces, por ejemplo, si bien no existe subsidio, se puede en esa diferenciación que está la retribución ya válida, el IGB, generar alguna, y esa pregunta por si se puede generar alguna figura en donde se le pone, claro, el máximo que podría cobrarla, que en realidad para el pasajero sería el mínimo a pagar, pero descargando de, por ejemplo, no sé, es un decir, la retribución del 46%, el manejo del IGB. ¿Existe alguna figura que contemple ello o es que esa diferenciación está estipulada y no se puede cambiar? Sí, nosotros nos regimos por el contrato vigente, pero Ricardo Quesada, que es nuestro gerente de regulación, lo va a explicar mejor. Presidenta, buenas tardes. En caso se quisiera eliminar, por ejemplo, la retribución, ¿no?, que es casi el 50% de la tarifa, para ese caso, el camino sería una adenda, en la cual el Estado, podría modificar, por ejemplo, la definición de ingresos brutos de donde se capta la retribución para quitar de esos ingresos brutos lo recaudado por TUA de transferencia DOM-DOM. Y a partir de ahí podría ya reducirse casi la mitad. Pero como Citran, sí necesitaríamos que la adenda esté firmada primero para poder reducir. Lo pregunto porque al final del día lo que buscamos es el impacto que va a tener en el pasajero nuevamente. Pasajero nacional a quien se le cargaría el TUA por transferencia doméstica, que repercute básicamente en las personas de las regiones, ¿no? Y con ello también nosotros ver qué tanto están dispuestas la otra parte, que es el MTC. Ahí tendríamos que hacer otra reunión para ver si es que existe alguna propuesta. O si no, también yo creo que esto se podría muy bien resolver tomando una posición, porque ya se trasladó de la parte técnica, que cada uno de ustedes lo maneja, a la parte política y a la parte de comunicaciones. Entonces, si es que el MTC defiende realmente este punto, que ellos además han participado, como bien han dicho, y han hecho la adenda, y Ocitran ha tenido que fijar, etc., que esa parte técnica mucha gente no lo entiende, no lo tiene por qué entender tampoco, es salir a decir, de ese pago, de esos $8, $3, $4 son para nosotros, y yo me comprometo que en los próximos 5 años los aeropuertos de las regiones van a estar con una inversión. Yo creo que nadie se opondría a algo como eso, ¿no? Pero sí está. Pero el gran problema es que desde mi punto como ciudadana, ha habido un paseo total en donde, por un lado, el MTC hablaba de Ocitran hablaba de que ellos tienen que ser respetuosos de la adenda, y entre que iban hablando de ello, entonces no hemos tenido de repente una comunicación que ha llevado inclusive a presentar una iniciativa legislativa en donde su artículo es muy claro: prohíbe el cobro del TUA a los pasajeros de peruanos en tránsito. Entonces, que al final
sí hace un poco de ruido, pero creo que ha sido importante porque el tema se ha puesto. Quizás si el congresista Wilson no hubiese presentado esta iniciativa, no estaríamos hoy hablando de este tema, o si es que la gente no hubiese escuchado por ahí a alguien que dijo, te van a cobrar de más, las alertas para poder ver, ¿no? Sin duda, eso también sumado a que la inauguración del aeropuerto se ha dado hace muy poquito, y creo que han habido muchas críticas referentes. Pues, todo creo que algo nuevo siempre va a generar de alguna manera alguna impresión, ¿no? Recuerdo, y ha sido muy gracioso, que han habido casos de personas que han ido a ver el aeropuerto sin tener vuelos, o sea, solo para ir a conocerlo, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, hay una expectativa grande, sí. También tenemos que ser muy claros en que todo se ha dado en una situación que tenemos 2 puentes provisionales que no estaban fijados dentro de lo que se esperaba. Se esperaba, obviamente, el ingreso como correspondía, pero para que esta infraestructura no se pierda más años, es que se ha tenido que contemplar ello. Y lo más importante siempre son las respuestas a tiempo. Entonces, yo creo que en este plazo, exhortar, obviamente, a Ocitran que se puedan generar los ajustes necesarios, obviamente a beneficio siempre de los peruanos, y el MTC también, que podamos, bueno, primero la información que se les ha pedido sobre los funcionarios que estuvieron a cargo de la adenda, para preguntarle qué sucedió, cuál ha sido el foco, y segundo también para ver qué posibilidad de hacer otra adenda, ¿no? De modificatoria que permita que este asunto se dé por saneado y no tengamos esta situación. No sé si quieran hacer alguna precisión. Sí, doctora Verónica. Sí, señora congresista, muchas gracias. Fíjese, yo quisiera hablar un poco del origen de por qué existen estos organismos reguladores. O sea, ¿por qué Ocitran no es parte del MTC? Porque Ocitran es un organismo técnico que actúa de manera, digamos, en base a lo que dice el contrato, sin ningún tipo de digamos, criterio político. Y aquí, me va a perdonar, pero si utilizáramos criterios políticos para la tarifa, los inversionistas no vendrían al Perú, porque estaríamos buscando criterios populistas de contentar a las personas o armar tarifas por consenso, como se ha dicho, y eso lo único que generaría es que ningún inversionista quisiera venir. El inversionista quiere que su contrato se le mire de manera técnica. Por eso es que dice, cuando ya firmo el contrato, prefiero que no sea tampoco ni siquiera el MTC quien decida cómo se ha incumplido, que sea un organismo que esté aparte, que sea completamente neutral. Y ese es el caso de Ocitran. Entonces nosotros hemos actuado técnicamente hasta este momento y vamos a seguir actuando de manera técnica. Estamos abiertos a que cualquier modificación contractual que se dé por adenda, bienvenida sea, porque no somos tampoco, digamos, indiferentes a que es un descontento de muchas personas de tenerlo que pagar, pero mientras que el contrato no se modifique o no haya ninguna situación que altere la situación, vamos a seguir trabajando en la misma línea que venimos trabajando hasta el día de hoy, ¿no? Que es un criterio técnico. Como digo, pues somos un ente que tenemos autonomía técnica, administrativa, bueno, ya no tan autonomía administrativa porque nos han cuestionado bastante el tema, pero hasta el día de hoy tenemos autonomía técnica, administrativa para poder decidir estos tipos de temas. Muchas gracias. Gracias. Yo cuando hablaba del tema político no era tanto para fijar el tema de las modificaciones, sino para siempre es importante escuchar. Yo, por ejemplo, para tomar una decisión en base también a temas políticos y eso, de alguna forma recojo la información del ruido que puede generar la propia población, que es quien va a utilizar finalmente el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Imagínense una manifestación ustedes en pleno aeropuerto Jorge Chávez, o sea, eso sería un escándalo. Entonces, viendo a que el inversionista que llega al Perú, su afán es invertir, ganar, recuperar su inversión y tener garantía de que eso va a suceder sin ningún tipo de problema. Pero también como ellos en el año 2003 se dieron cuenta de que esto no había y alertaron, ¿no? De que quiero cobrarlo y ustedes dijeron, espérate que no está muy claro, nosotros también como parte del Estado podemos utilizar lo mismo, ¿no? Como otra parte del contrato, ver en qué momento del contrato está establecido y ver cómo, de qué forma hacemos que siempre sea en beneficio de los peruanos, sin violentar la norma, siempre con la norma clara, siempre bajo la normativa, el respeto a la Constitución, entre otros. Pero nos queda siempre estar alerta, siempre estar mirando las observaciones y que los perjudicados no sean los peruanos, que finalmente son quienes hacen el pago del mismo. Y por eso también la exigencia nuevamente al MTC. Por eso preguntaba en un principio, ¿cuáles han sido las inversiones? Para que la población se sienta satisfecha del servicio que paga, no solo es el del aeropuerto. El aeropuerto va a volver a decir, yo
le doy el 46.6% de esto al Estado. Y quien va a tener que velar por sus obras es el Estado, no ellos. O sea, ellos se encargan de darnos el servicio, pero quien va a tener que llevar el dinero que se les está pagando son ustedes. Entonces sí hay una exigencia, al menos por mi parte. Yo sé que OCITRAN, como organismo autónomo, entre otros, va a hacer su función, pero también es mi chamba exigirles a ustedes que siempre sea en beneficio, cualquier decisión que tomen, que sea en beneficio de los peruanos. Entonces, quiero agradecer la participación el día de hoy de la primera mesa de trabajo que se ha tenido sobre este tema que ha llevado a que se replantee, a que salgan resoluciones, a que se disminuya. Imagínense, si nadie se hubiese quejado, se hubiese quedado en el importe que estaba. Entonces esperemos que pueda bajar un poco más, es a donde apelamos, o que se elimine también, dependiendo a lo que se puede y se permita en la norma, y si no se puede, siempre que sea el ajuste, o que también el Estado ceda y que pueda decir, mira, ok, si este punto está afectando el bolsillo de las personas más vulnerables, nosotros nos damos por bien servidos de que hay el cumplimiento y la redistribución, en este caso específico, no va a existir. Entonces, hay muchas formas de verlo, sí, se podría. Quiero agradecer nuevamente la participación de los miembros de OCITRAN, a la doctora Verónica, al señor Francisco Jaramillo, a la señora Gloria Cadillo, el señor Ricardo Quesada, al Ministerio de Transportes, al señor David Nizama, a la señora Elizabeth Mora, al señor Oscar Ubillos, de ATU, al señor Miguel Maguiña, al señor Newman Rojas, y también a la, que pese a que no es institución del Estado, ha estado presente, al señor Juan Marcos Venegas, gerente de Planeamiento Financiero, y a la señorita María Elena, líder de Asuntos Legales Regulatorios. Muchísimas gracias. Gracias.